Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Estás en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, en nuestro programa Club de Mamás, que hoy tiene la presencia de un colaborador que nos va a ayudar a entender las opciones que existen de tratamiento para las niñas y los niños que ya fueron diagnosticados con un trastorno por déficit de atención y o hiperactividad. Sé que muchos de ustedes, papás, maestros que nos escuchan, podrán aportar a este programa sus experiencias, lo que deseen compartirnos. También entiendo que habrá quienes tengan historias completas, ya testimonios claros de algún tratamiento para este tema, que además, bueno, lo abordamos desde varios años con la intención de entenderlo y de saber más allá de qué le doy al niño para que cambie, por qué estos niños tienen algunos rasgos entre ellos comunes, porque hay comportamientos que ya se detectan y que en la escuela, en la casa, nos pueden dar mucha información para poderlos ayudar. La intención del programa del día de hoy es ayudar tanto a las familias que tienen niños con este tipo de comportamientos, y para que puedan resolver sus dudas, pues está un especialista con nosotros del Centro Psicopedagógico Crecer, el licenciado Claudio Chekfek, psicólogo infantil. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? Hola, Claudia, ¿qué tal? Muy bien, muchas además, gracias por la nuestro invitación. primer programa del 2015, del año, así es. Sí, bueno, nos quedamos justo. Y sé que hay muchas mamás que también retoman el año y que no recordarán que en los últimos programas nos ayudaste nuevamente a entender qué es esto del déficit de atención, qué es esto de la hiperactividad en consulta, o sea, ya con un diagnóstico y con lo que los especialistas saben. ¿Nos puedes dar nuevamente una antecedente? Claro, una reseña. El trastorno por déficit de atención es precisamente eso, un déficit. Es algo que el niño tendría que tener, que todavía no lo tiene. Lamentablemente es un diagnóstico que debe hacerse por un especialista o por un grupo de especialistas, porque no tenemos ninguna prueba clínica que dé cuenta de la etiología del problema. No hay ninguna batería, esto es ningún test mental, ningún estudio de sangre, ningún estudio neurológico que pueda dar cuenta del déficit de atención. El profesional lo que hace es revisar la historia vital, descartar algunos componentes etiológicos del origen neurológico, de origen patológico, médico, y a partir de las preguntas que le hace a quienes están en contacto con el niño, puede diagnosticar el déficit de atención. Comúnmente el déficit de atención va acompañado de dos grandes ramas, que es la hiperactividad, que tiene que ver con el movimiento. Son niños que tienen como un motor adentro, que mueven pies, mueven manos, todo el tiempo están en permanente movimiento. Y el déficit de atención propiamente dicho, que es el problema del seguimiento de instrucciones, los trastornos de atención y concentración, la dificultad para ordenar cosas, para ser ordenado, para llevar a cabo ciertas consignas. La prevalecencia significa que más o menos por cada 5 niños en la edad a partir de los 6 o 7 años, porque antes no podemos diagnosticar el déficit de atención, de 5 niños, 3 o 4 son varones. Esa es la prevalecencia, junto con un 5% que las estadísticas hablan de que 5% de la población infantil estaríamos en condiciones de categorizarlos dentro de un déficit de atención. Entonces estamos hablando que el déficit de atención tendría 3 o 4 niños de 5 varones, y en el caso de déficit de atención con hiperactividad, que es otro sufijo, ahí tendríamos aproximadamente 3 varones por cada 5 niños diagnosticados. Y así ha sido la tendencia. Así ha sido la tendencia, ¿sí? Otra vez, no tenemos estadísticas claras ni precisas. Esto surge de algunos otros países que llevan a cabo estadísticas. En México no las tenemos. Es el primer factor de consulta en un consultorio psicológico, este tema del déficit de atención. Es muy desestabilizante, Claudia, porque provoca un conflicto de roles y de relaciones afectivas dentro de la casa, con mamá, con papá y con los hermanos. Es un niño con dificultades para integrarse al ámbito escolar, ¿no? Y aparecen otro tipo de trastornos escolares asociados justamente al déficit de atención.
Bien, es como el resumen, es como lo que nos acabas de reducir en unos pocos minutos y que nos va a llevar a platicar cómo se aborda, ¿sí? Nos hablas de un diagnóstico y entiendo que habrá papás que hoy se podrán comunicar, los que ya lo están haciendo por las redes sociales, y si me escuchas en este momento con este tema, me encantaría que pudieras participar de la manera en la que tú lo desees, ya sea con tus preguntas, con tus inquietudes, tus comentarios, porque te decía, ya comienzan a abordar esto y sé que es polémico, en donde hay quienes dicen, mi hijo tiene 2 años y es hiperactivo, ¿sí? Claro. La etiqueta, y tú nos acabas de decir que antes de los 6 años no es posible. No es posible diagnosticar el déficit de atención. Lo que sucede, como ha sucedido con otros trastornos mentales, es que se brinca la barrera de lo popular, los términos. Por ejemplo, la ansiedad, la depresión, hoy por hoy que todos hablamos de ansiedad y depresión, que son trastornos y son diagnósticos clínicos. O sea, surgieron en el consultorio. Así es. Son ustedes los especialistas. Y son realizados, ese diagnóstico debe ser realizado por un médico. Pero finalmente la comadre, la amiga, la vecina, la tía, la abuelita habla de depresión, habla de ansiedad. Lo mismo está sucediendo con el déficit de atención, que entonces todos opinan, los maestros, las directoras, la abuelita, la amiga de la mamá que le dijeron con que la había información una receta, que tiene. tal cual. Muy bien, vamos a quedarnos aquí. ¿Tú qué sabes y qué te gustaría saber del déficit de atención? Porque hoy platicamos de los tratamientos en particular en el programa de hoy con Claudio Checkfek. Regresamos después de esta pausa. Son las 10 de la mañana con 19 minutos. Te saludo y te invito a entrar a nuestras redes sociales. Club de Mamás en Facebook, también por supuesto por la plataforma de Radio Mujer, El Sexto Sentido, y Radio Mujer 1040 en el Twitter. Y tenemos un WhatsApp, también nos puedes incluir ahí entre tus contactos. Puedes tener nuestro número desde tu celular o desde tu tablet o desde tu smartphone. Puedes incluirnos en tus contactos como Radio Mujer, la cabina. El número es el 333-822-3208 y recibimos así tu mensaje. Repito, 333-822-3208. Además de todos nuestros teléfonos que ya tú conoces y que ahorita estamos restableciendo contacto con nuestra página web y en la sala de chat en radiomujer.com.mx. Está Toño Oregel en controles, Rosy Muñoz en la producción del programa, Jessica Orozco atendiéndote en nuestras vías de comunicación, César Paz en la imagen y las cámaras de este programa de radio que también puedes ver por internet. Y muchas mamás atentas a lo que hoy Claudio Checkfek como psicólogo infantil nos podrá compartir en el tema de la hiperactividad y del déficit de atención, que si bien hay que aceptarlo, pues ya lo sobamos mucho sin ser especialistas, ¿no? Y la etiqueta, sobre todo, que me parece que en lugar de ayudar, puede dificultar muchísimo, tanto en la escuela como en casa, a un niño y a su familia. Claro, porque finalmente cuando la familia, los papás, la maestra le ponen esa etiqueta de niño con déficit de atención, suponen también que el niño va a tener algunas cosas que probablemente no tenga. Por ejemplo, la hiperactividad. No siempre la hiperactividad va asociada al trastorno por déficit de atención. Hay 2 asociaciones al déficit, la hiperactividad y la impulsividad, ¿no? Los niños impulsivos son aquellos que no dejan hablar al otro, que son permanentemente verborrágicos, Claudia, que todo lo quieren hacer inmediatamente, que no pueden postergar, que les resulta difícil las filas, que siempre quieren ser primeros, que siempre quieren ganar. Claro, no hay que confundir todas estas características con niños absolutamente normales, porque ¿qué niño no quiere ganar? ¿No? Finalmente también sucede eso, es una etapa absolutamente normal entre los 5 y los 8 años, que todos los niños egocéntricos son los que quieren siempre ganar. Pero bueno, el psicólogo, el profesional, es el especialista que puede diagnosticar a través de un interrogatorio con los papás, con el niño y con el maestro, haciendo ciertas preguntas puede llegar a una certidumbre acerca del diagnóstico, sobre todo descartando otras patologías que pueden estar enmascarando al déficit de atención, como son trastornos del aprendizaje, como son trastornos psicoeducativos. Para el tratamiento, básicamente tenemos 4 grandes áreas en el que podemos apoyar al niño con déficit de atención.
El tratamiento farmacológico, que es importante aclarar que tanto psicólogos, psicopedagogos no estamos facultados para prescribir medicinas, sino que el profesional adecuado es el pediatra, el neurólogo pediatra, y el psiquiatra para prescribir algún tipo de medicinas. El tratamiento psicopedagógico, donde intervienen el área psicológica y de pedagogía, incorporando un nuevo programa en el niño de psicoeducativo, la posibilidad de entrenarlo o reentrenarlo para las posibilidades de tener mayor atención y mayor concentración. La psicoeducación, la orientación a todo el ambiente familiar, la posibilidad de alguna manera educar, realizar nuevas estrategias familiares, enseñarle algunos tips a los papás para manejar este tipo de niños, y por supuesto la intervención psicológica en el niño en distintos programas de reeducación, como es el manejo del control de impulsos, mayores tiempos de atención y concentración, menores ansiedad para la impulsividad, etc. Bien es dicho que está polarizado, Claudia, el tema de si fármacos o no fármacos frente al déficit de atención. Yo creo que si haríamos una encuesta entre las mamás que nos están escuchando, probablemente la mitad estaría a favor y la mitad estaría en contra. Porque otra vez se incorporan informaciones que saltan del ambiente médico y psicológico a lo cotidiano y entonces empiezan a correrse como rumores frente a la población de mamás con niños con déficit de atención, que los medicamentos son adictivos, que generan baja de peso o aumento de peso, que generan tics faciales, o que si uno se lo va a dar, se lo va a empezar a administrar, no se lo puede quitar nunca, o que me contaron que fulanito de tal, porque le dieron tal medicamento, le pasó tal cosa. En ese caso yo propongo para aquellas mamás cuyos profesionales médicos o psiquiátricos les sugieren un tratamiento farmacológico, agotar todas las dudas que tengan. No remitirse solamente a la receta, sino poder preguntarle todas estas cosas que surgen en el acervo popular y que empiezan a transformarse como un mito urbano. Yo tengo una primera pregunta, Claudio. ¿Cuál es el criterio de los especialistas, o existe alguno más bien, para determinar que este caso, este niño en particular, requiere un tratamiento médico, comprarle pastillas, ir a la farmacia? Bueno, existiría en un caso muy particular o en un segmento de casos particulares en donde el trastorno por déficit de atención está asociado con la hiperactividad. La hiperactividad es un trastorno clínico, ¿no?, que se puede detectar a través de un mapeo cerebral, de un electroencefalograma, y básicamente de una manera burda podríamos decir que así como hay arritmias cardíacas, ¿no?, que cuando vemos ese electrocardíaco hay algunas curvas que no están del todo regulares, lo mismo ocurre en el cerebro. En ese caso los neurólogos detectan farmacológicamente distintos medicamentos para paliar el tema de la hiperactividad. En ese caso no hay ninguna duda, es muy poco lo que un psicólogo o un psicopedagogo puede hacer frente a un niño que viene diagnosticado con hiperactividad, pero desde una fundación neurológica, ¿se entiende? Porque no es lo mismo que la maestra nos lo remita diciendo que el niño es hiperactivo a que tenga un diagnóstico clínico de que realmente hay un sustento etiológico médico en el tema de la hiperactividad. Afortunadamente, en el resto de los casos de niños con déficit de atención, son cada vez más los neurólogos pediatras con los que empezamos a trabajar en colaboración y haciendo un equipo de trabajo en donde ambas partes, aunque tenemos distintas formaciones, descubrimos que la mejor forma de llevar a término y de acompañar a la familia y al niño en el déficit de atención es justamente un tratamiento combinado, muy probablemente. Inicialmente con algún fármaco y apoyándonos en una terapia psicoeducativa. ¿Qué hacen los fármacos? Estos que están ya indicados para diagnósticos de este tipo y que van a ser ingeridos por niños. Bueno, seguramente
nuestros colaboradores pediatras y neurólogos del programa lo podrán explicar mucho mejor que yo. Pero básicamente podríamos decir, lo voy a explicar como se lo explico a los niños, con ciertas metáforas. Imaginen que los impulsos eléctricos que recorren nuestro cuerpo son carros, automóviles. Y entonces cada carrito lleva una instrucción, como si fuera un camión de carga. Y en el cerebro hay distintas vías, que son las carreteras, las rutas o las calles. Hay avenidas y hay calles más pequeñas y hay carreteras de cuota, ¿no? Que son muy grandes y van los carros se pueden desplazar a una muy gran velocidad. Y entonces cuando estamos frente a un problema neurológico de hiperactividad, esos carros que llevan una misión, moverse, prestar atención, cumplir instrucciones y demás, lo que sucede es que se atoran. Las vías de acceso son menores a una ciudad en la que tienen muchas carreteras y muchas calles. Y entonces sucede que en un semáforo se empiezan a atorar esos carritos. Y entonces como el semáforo no funciona, uno quiere pasar y el otro no lo deja pasar y entonces se presenta un atolladero atroz. El sistema se desborda, la instrucción no llega a destino y entonces el niño comienza a moverse. Trata de lo mismo que haríamos nosotros, enfadarnos en el carro porque no podemos pasar, porque el semáforo no funciona y está atorado. Y entonces el niño se empieza a desesperar y empiezan las conductas corporales. La medicación lo que hace es, de manera artificial, porque justamente es eso, un chaleco farmacológico, genera nuevas vías de acceso, nuevas carreteras, nuevas autopistas y nuevas calles para que los impulsos eléctricos, que son estos carritos en esta metáfora que yo les comentaba, puedan desplazarse. Y entonces el niño está más tranquilo, los impulsos llegan a donde tienen que llegar, el niño puede obedecer instrucciones, puede prestar más atención y tener mejores tiempos de concentración. La crítica que siempre le hacemos a ese tipo de fármacos desde la perspectiva psicopedagógica es que es un elemento artificial que no le enseña al niño a comportarse y que dura X cantidad de tiempo. Por eso no es suficiente, tiene que ir aunado a toda una estrategia. Claro, eso es lo que decimos nosotros, ¿no? Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos. Son las 10 de la mañana con 34 minutos. Seguiremos platicando con el licenciado Claudio Chekfek, que hoy nos trae el tema de los tratamientos para el déficit de atención. Y sé que hay muchas mamás que ya se están pronunciando. Tenemos el problema en este momento de nuestra página web, que no podemos entrar a la sala de chat. Si ese es tu problema también, paciencia, por favor, para nosotros. En este momento están revisando qué ocurre. Mientras tanto, pues síguenos por Facebook, escríbenos también por ahí o mándanos un WhatsApp. Hay buenas noticias, escucha mamá, sobre todo si te interesa, ya sea por tu trabajo, por tu familia, un periódico que muy pronto podremos tener en nuestras manos y sobre todo aquellas personas que tienen alguna discapacidad, en particular la visual. Para lo cual, bueno, sí es una buena noticia el periódico oficial editado por el gobierno del estado aquí en Jalisco, el primer producto de un proyecto llamado Jalisco Comunicación que Incluye, y que es un periódico que estará escrito en sistema braille para quienes lo sepan leer y conozcan el sistema braille. Está escrito en este sistema visual, es una iniciativa interesante, se estará distribuyendo en dependencias como la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, el Servicio Nacional de Empleo, los sistemas DIF, las oficinas del Consejo Estatal para la Atención y la Inclusión de Personas con Discapacidad, los COEDIS, para que, bueno, tú sepas que existe y también lo pidas. Seguramente te llegará a tus manos a través de estas instituciones y esperemos que muy pronto pueda estar en la calle, pueda estar en las escuelas, llegando a todas las personas que tienen, sobre todo que saben
porque ya tuvieron esta instrucción de la lectura en braille y que bueno, estaremos muy pendientes de cuáles son estos canales por los cuales va a llegar estas buenas noticias. De hecho así se llama, Buenas Noticias, el periódico oficial. Y bueno, una buena noticia también para que tú lo puedas compartir con nosotros. Para el día de hoy, el tratamiento en niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, supongo que también son buenas noticias una vez que llegas al diagnóstico, una vez que tienes unas opciones que el especialista te da de hacia dónde van a caminar juntos. No creo como papá que, o no lo sé, Claudio, tú dime, si es... Supongo que debe ser un alivio saber que tiene tu hijo o cómo se llama esto que tiene y que hay soluciones, pero todavía le tememos a la etiqueta, al diagnóstico, no queremos que nos digan que esto es déficit de atención. No, en la práctica no sucede, ¿No? porque ¿No pasó nada? Es tan público este tema de déficit de atención, ¿no? Que ya los papás los traen así como suponiendo de que el niño tiene déficit de atención. Tengo más consultas en la práctica de niños que vienen diagnosticados como déficit de atención y que realmente no lo son. Uf. Realmente no lo son. Entonces esos sí son papás aliviados. Pero es que, por un lado sí, pero por otra parte, Claudia, lo que sucede es que no cambian nada. Es como yo les digo a los papás, aun cuando nos toca diagnosticar y darles una categoría clínica, finalmente lo que yo les digo es, ¿no hay diferencia? O sea, no te salvas de que tú como papá tienes que hacer rutinas. Tal cual. ¿Sí? ¿No? Y tienes que poner atención en los tiempos y en las maneras, y ¿no? en diseñar una nueva estrategia en la casa y poner otro tipo de consecuencias y abandonar los castigos y los gritos y las amenazas y de que Santa no va a traer nada y que no se va a ir de vacaciones y que va a estar 2 meses encerrado en su cuarto. Sí. No, ese tipo de manotazos de ahogado que hacen o que hacemos los papás no dan resultado con este tipo de niños. ¿Te leo las preguntas? Claro. Mira, por el Facebook, la señora Betty te pregunta que si el déficit de atención perdura hasta la adultez. Ok. Sí, la respuesta es sí. Todos conocemos adultos que tienen déficit de atención. Lo que pasa es que los adultos aprendemos a convivir con los olvidos, los extravíos y las pérdidas de las cosas de una manera más funcional. Un adulto que pierde las llaves o que pierde la licencia de conducir todos los años es un adulto chistoso, ¿no? Es desmemoriado, pero muy probablemente tenga déficit de atención. Lo cierto también es que hay que aclararle al auditorio que el índice de niños con trastorno de déficit de atención, que hablábamos de un 5%, en la adolescencia disminuye ese índice porque etiológicamente, a partir del dosaje hormonal que se genera en la adolescencia, muchos adolescentes que traían el déficit de atención ya no lo tienen. Entonces tenemos muchos menos adultos con déficit de atención, muchos, hablamos de muchos menos, que adolescentes y que niños. La prevalecencia del déficit de atención está entre los 7 y los 13 años. Es el rango de edades en los que les trae mayores dificultades escolares, mayores dificultades de organización y algunos problemas sociales. Muy bien, Astrid Araceli en el Facebook, ella se pronuncia así: yo creo que si estos trastornos no están confirmados con un neuropsicólogo pediatra, el diagnóstico es erróneo y solo se trata de la incapacidad de los padres y maestros. No se vale etiquetar a los niños y poner de excusa esta etiqueta para justificar el mal comportamiento de estos. Pues compartimos algunos comentarios que nos hace Astrid. Efectivamente, el diagnóstico debe hacerse con un profesional adecuado y con la capacidad y la experiencia para detectar déficit de atención. Por otra parte, tiene razón en el sentido de que el trastorno como trastorno existe desde hace muchísimos años, solamente que desde hace 25 años se le ha puesto un nombre y figura en el DSM, en el Manual de Patologías Clínicas. Probablemente existía desde hace 100 años, o 200 años, o 300 años, no lo sabemos. Cada generación lo ha abordado de otra manera distinta, ¿no? Algunos los mandaban al rincón, otros le ponían orejas de burro, otros dejaban de estudiar probablemente, pero lo que no podemos olvidar también es que en este momento, en esta década, la sociedad exige de los niños
mucha más atención que la que exigía hace 50 años. Los niños aprenden 2 idiomas, tienen 3 o 4 actividades semanales, el sistema y el programa de la Secretaría de Educación Pública es ambicioso, aprenden a leer, a escribir y matemáticas de una manera anticipada que como lo hacían hace 50 años, y entonces es evidente de que todo el sistema escolar y el sistema familiar hace que los niños tengan mayor necesidad de una exigencia de atención que no la tenía hace 50 años. Creo que por eso hay quienes no se pueden subir a este tren y cada vez más vemos niños diagnosticados con déficit de atención. Adicionalmente, también es cierto lo que dice la señora Astrid, Claudia, que muchas parejas de papás tienen dificultades para poder abordar este tipo de conductas en los niños. También producto de cómo nos toca vivir hoy por hoy. Ambos padres en la mayoría de los casos trabajan, cada vez hay menos tiempo para convivir con los niños, la educación se relega al ámbito educativo y a una nana o a la abuelita o a la tía que se queda mientras los papás trabajan, y entonces los tiempos para educar, para transmitir conocimientos, para transmitir hábitos son menores. Cuando tienes un diagnóstico y hay un tratamiento a seguir, ¿qué se espera de los papás, Claudio? En mi consultorio mucha participación. No hay posibilidad de abordar el déficit de atención con éxito si no hacemos un triángulo. La escuela, padres y el niño en tratamiento. Por parte de la escuela lo que hacemos es brindarle herramientas y tips a los maestros para abordar niños con estas características. Por parte de los padres, bueno, hacemos una reestrategia, una reingeniería de la estrategia familiar, orientándolo como un traje a la medida. Como ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos cómo es Claudito, ¿no? Y de qué padece y cuáles son las áreas fuertes, pues podemos generar cambios en las actitudes de los papás que nivelen la autoestima, porque uno de los problemas es que los niños con déficit de atención tienen en la mayoría de los casos problemas en la autoestima, le den mayores recursos para las relaciones sociales, ¿no? Porque los niños con déficit de atención tienen básicamente 3 perfiles en el ámbito de primaria. Son problemáticos, ¿no? Desde lo conductual, son un estorbo para el maestro, ¿no? Porque no los deja hablar, no los deja dar la clase, siempre interrumpe a los otros, siempre quiere participar primero y no siempre con éxito. La otra vertiente para el déficit de atención y para la personalidad de estos niños es que se transforman en el bufón del grupo. Entonces son el payaso del grupo, como no pueden sobresalir en el ámbito académico, ¿no? Sobresalen haciendo reír a todo el mundo. Y el tercero, que también es posible, no se integra socialmente y pasa totalmente desapercibido. Un niño que esconde la cabeza como una tortuga y entonces no aparece. Como no puede participar, aparecen signos de mucha timidez, de inhibición y no participa. Nos quedamos aquí, Claudio. ¿Los chicos, los niños van a consulta? O sea, ¿van junto con los papás? ¿Van cada quien por su lado? Hay varias preguntas. También Marisela ya está esperando acerca de la atención, un poquito más de información. Después de la pausa regresamos con Claudio. Quédense. Hoy que estamos con Claudio Chekfek, pues surgen sobre todo estas dudas que tienen que ver con la atención, porque estamos platicando con él de los tratamientos para niños con déficit de atención. Y antes de irnos a estas preguntas y cerrar el tema, Claudio, porque pues es muy amplio, en el tema de los tratamientos y del éxito de los tratamientos, yo te preguntaba sobre el tiempo, pero ¿hay algo más que los padres deban saber con respecto a este? Bueno, cada profesional trabaja probablemente de una manera distinta. En el Centro Psicopedagógico Crecer lo que hacemos, Claudia, es trabajar por módulos de 12 sesiones. 12 sesiones son aproximadamente 3 meses a una vez por semana. Y entonces lo que hacemos es justamente recibir al niño una vez por semana, cada 4 o 5 sesiones recibir a los papás para hacer esta reingeniería de las estrategias en la casa. Y a los 3 meses nos volvemos a citar para evaluar cuáles fueron los avances, en dónde estamos y qué situaciones nos quedan por resolver. El déficit de atención no se cura, no desaparece, pero se pueden realizar algunos cambios conductuales y psicológicos que hacen absolutamente funcional al niño y absolutamente funcional a la familia en la relación con ese niño.
Algunos de los tips que nosotros damos es, bueno, por supuesto mantener una situación estructurada en la casa, con horarios constantes, con evitando estímulos que sean demasiado llamativos y que puedan perturbar la atención y la concentración. Alejarlo de los estímulos que pueden distraer la atención cuando hace la tarea, procurar un espacio tranquilo y sin muchos ruidos o estímulos para hacer las tareas escolares. Quedarnos con ellos cuando requieran hacer una actividad que requiere una atención muy importante, ¿no? Acompañarlos y luego poco a poco ir soltándolos cuando las actividades que tengan que hacer no requieran una atención tan relevante. Cuando parece que no nos oyen, porque son niños que parece que no nos escuchan, incorporar la conducta corporal, tocarlos, ¿no? Pasarle la mano por la nuca, pedirles que nos preste atención mirándonos a los ojos, establecer contacto visual. Todos esos tips ayudan muy notablemente las relaciones entre la familia, los padres y el niño. Hablando de la atención, pregunta Marisela sobre los 3 tipos de atención. Y esto me lleva a pensar, Marisela, que escuchaste nuestro programa con Miriam Mendoza el martes pasado. Lo puedes buscar en la página de YouTube. Estuvimos ahí platicando de eso, cómo cultivar la atención en los niños. Pero aprovecho a Claudio porque estamos hablando de esto, sobre todo porque su pregunta es, para que los niños estén atentos, ¿cuáles son los tipos de atención? Bueno, viene muy bien esta pregunta, porque ¿sabes lo que pasa, Claudia? Que cuando recibo a los papás, siempre con un tono chistoso me dicen, Claudio, es que el niño se sabe la película de memoria, se puede pasar frente al televisor 5 horas junto con la consola de juegos y yo no lo quito. Puede estar 3 horas en internet y no tiene ningún problema de atención, pero cuando se pone a hacer las tareas no puede estar ni 5 minutos sin moverse. Claro, lo que sucede es que hay una atención automotivada, ¿no? En la que tenemos interés por algo que nos gusta, que no tenemos ningún conflicto, y hay una atención obligada, de alguna manera. Estos niños fracasan en la atención obligada, aquella que tienen que hacer un esfuerzo adicional para poder concentrarse, para realizar las tareas. Pues no son muy distintos de los adultos que están en su trabajo y que claro que no tiene uno reparo en abrir la página de Facebook y pasarte ahí cuando ves ya llevas 10 minutos y si es una tarea del trabajo, pues te cuesta trabajo. Tal cual. ¿Quién no conoce un compañero de trabajo que se pasa media hora hablando por teléfono, aunque haya muchísimo ruido en la oficina y no pierde la conversación telefónica, y ¿no? la concentración en... Así es. Y luego cuando tiene que hacer una tablita de números, finalmente hay muchísimos equívocos, ¿no? Bueno, pues la intención del programa de hoy era avanzar un poquito, porque nos quedábamos y además volveremos a hacer la invitación de que el mes próximo regreses y estaremos también abriendo estos temas a la opinión de ustedes, papás y mamás, que quieran que hablemos de algo en específico. ¿Aquí dejamos tratamiento de déficit de atención? Yo creo que sí, y lo retomamos en otro programa. Para quienes tengan interés en profundizar, hay unos colegas españoles que han hecho un manual para padres acerca del déficit de atención que explican de una manera muy buena todo esto que estamos hablando y los posibles tratamientos. Si te parece bien, Claudia, voy a poner la liga en la página del Centro Psicopedagógico Crecer en Facebook, y aquellos que quieran consultarla, la compartimos con Club de Mamás. Me parece muy bien. Para quienes ya están con nosotros en el Facebook de Club de Mamás, por ahí van a poder llegar al Centro Psicopedagógico Crecer. De todas maneras, danos los teléfonos aquí en Guadalajara para el directorio que tienen las mamás, y en el caso en el que en efecto pues sea ya el tema en este 2015 acudir por una consulta, pues tengan tus datos. El teléfono es el 3641-4255. 3641-4255. Y por fin pudimos abrir la sala de chat desde aquí. Saludo a las mamás. Yo les dije, no se metan porque no podemos platicar con ustedes, pero muchas gracias por estar ahí presentes, escuchándonos con su oído atento. En Austin, Texas también, que nos siguieron por el 95.1 FM. Muchísimas gracias. Un saludo desde México. Y bueno, hay mucho que platicar. Itzel, una mamá que está preocupada por un asunto en la escuela. Te vamos a escribir directamente ahí, respondiéndote por inbox, para que puedas estar tranquila en esa materia. Sobre todo tiene que ver con una lectura en la escuela, y les aviso que seguiremos tomando en cuenta estos temas que tienen que ver con los libros,
con los niños, los jueves, por supuesto. Muchas gracias, Claudio, por acompañarnos. Gracias a ti. Claudio Chekfek, psicólogo infantil del Centro Psicopedagógico Crecer, que nos acompañó el día de hoy para que lo sigas aquí con nosotros. Estará el próximo mes, ya nos dirás y nos orientarás qué quieres que platiquemos con él. Nos vamos, enseguida viene el programa más sabroso de la radio, hay que escucharlo porque muy pronto Marujita dirá adiós de Radio Mujer y de este programa, así que espero que no te lo pierdas.